Bien, entonces, en función de la cápsula que vimos recién, ya donde vimos esta estructura de nuestra personalidad, ya con la idea que más quiero que se queden, y de alguna manera si queremos como definir la personalidad del psicoanálisis, podríamos decir que la personalidad es la manera en que el yo, o la forma en la que el yo tiene, que nuestro yo tiene, de mediar entre las exigencias, a menudo en conflicto, del ello, el superyo, y además las restricciones impuestas por la realidad. Ya de alguna manera el yo se encuentra, como aparece ahí, en el centro de todo esto, teniendo que lidiar con esos tres aspectos: con las exigencias de la realidad, ¿cierto?, con las necesidades del ello y con las imposiciones también del superyo, ¿vale? Entonces la manera en la que nuestro yo funcione y logre lidiar con estos tres aspectos va a dar cuenta de nuestra personalidad, ¿ya? O dicho de otra forma, nuestra personalidad es la forma en que nuestro yo logra lidiar con la realidad, con el ello y con el superyo, ¿ya? Entonces, teniendo cerrado ese capítulo un poco de la estructura de la personalidad, entendiendo ya las características tanto del yo como del ello y del superyo, vamos a revisar un poquito el desarrollo psicosexual. Ya ustedes tienen estas diapos, la idea es que las revisen con calma también después, y si tienen dudas me las pregunten, pero para efectos de la cápsula no voy a ir leyendo absolutamente todo de las diapos, ya para que no queden tan largas. Entonces, ya habíamos dicho que las experiencias tempranas en el psicoanálisis son fundamentales. Por lo tanto, para Freud, para poder explicarnos cómo somos de adultos, nuestros problemas incluso también que tenemos de adultos, tenemos que remitirnos a nuestra infancia. Y en general, todas nuestras dificultades que tenemos como adultos, desde el psicoanálisis, provienen de las dificultades que tuvimos cuando niños. Ya a los 5 años la personalidad para Freud ya estaba determinada. Ya esto es distinto, no sé, para el conductismo nuestra personalidad se puede ir moldeando toda la vida, ¿cierto? Porque el entorno es el que impacta sobre ella, y si nos enfrentamos a distintos estímulos pueden ir cambiando nuestros aprendizajes y por lo tanto nuestro comportamiento, que es nuestra personalidad. En cambio, para Freud tiene una idea de que a los 5 años aproximadamente ya nuestra personalidad está definida, ¿vale? Y que de esa manera no es que significa que no puede cambiar así en lo absoluto, pero sí que de ahí en adelante se empieza a ser cada vez más estable y más resistente incluso al cambio. Y él plantea entonces un desarrollo de nuestra personalidad. El desarrollo psicosexual de alguna manera también da cuenta del desarrollo de nuestra personalidad, que pasa por etapas. Y en cada una de estas etapas va a haber una parte del cuerpo que es donde se concentra la libido, o la parte del cuerpo a través de la cual nosotros descargamos esta energía sexual que es la libido, ¿ya? O dicho de otra forma, en cada etapa hay una parte del cuerpo que es donde se concentra el placer. ¿Ya? Entendido, no, obviamente no solo como placer sexual, una guagua no sabe de placer sexual concretamente, pero sí de placer, ¿ya? Entonces, en estas etapas psicosexuales, la idea es que en cada una de estas etapas el niño tiene que resolver un conflicto, tiene que superar las etapas, ¿ya? Y resolver una situación conflictiva que se le presenta en cada una de esas. Si las resuelve adecuadamente, va a pasar a la siguiente etapa sin mayor problemas. En general, nadie resuelve las etapas de manera perfecta, todos tenemos nuestros rollos, ¿cierto? Pero si la resuelvo medianamente bien, yo invertí cierta energía en esa etapa y me sobra energía para enfrentar la siguiente etapa, ¿vale? Pero cuando no logro resolver adecuadamente, ¿ya? El problema o la dificultad o el desafío de esa etapa, va a quedar demasiada energía invertida, atrapada de alguna manera, una cantidad excesiva de líbido en esa etapa. Y eso se conoce como fijación. Cuando uno dice de repente, hoy tienes una fijación con no sé qué cosa. En cada una de las etapas del desarrollo psicosexual que ya vamos a ver, puede darse una fijación. Es decir, que quede demasiada energía invertida ahí. Y eso ya me deja con menos energía para manejar los conflictos que vengan. Y, por supuesto, es menos probable que solucione los conflictos que vienen para adelante de buena manera. Entonces, la fijación en una etapa se va a reflejar luego en el predominio de las actitudes o intereses que eran propios de esa etapa. ¿Ya? Entonces, si una persona adulta enfrenta su vida, sus problemas, su estrés, su malestar, comiendo mucho, fumando mucho, hablando mucho, comiéndose las uñas, todo lo que tenga que ver con la boca, uno podría decir que esa persona probablemente tuvo una fijación, por ejemplo, en la etapa oral. Y cuando grande mantiene comportamientos o actitudes que tienen que ver con lo que caracterizaba esa etapa, que era la boca, ¿no? Entonces, como resumen, las fijaciones dentro de cada etapa pueden darse por dos maneras, o en el fondo hay dos formas de resolver mal una situación o una de las etapas: porque me gratificaron en exceso o porque no me gratificaron lo suficiente y me quedé con necesidades frustradas. Por ambas formas
se puede producir una fijación, es decir, que quede demasiada energía invertida en esa etapa. ¿Ya? Entonces, las etapas son la oral, la anal, la fálica, luego la etapa de latencia, que es como una meseta, y finalmente cerramos con la etapa genital. ¿Vale? No necesito que se aprendan de memoria los meses ni los años, pero tengan más o menos una idea, ¿cierto? Entonces, cuando nacemos, entramos en la etapa que se conoce como etapa oral, que va de los 0 a los 18 meses, ya al año y medio. ¿Cuál es la principal fuente de placer acá? Lo dice el nombre de la etapa, ¿cierto? La boca, los labios, todo el área de la boca. Y ¿por qué? También podemos ver que las guaguitas cuando nacen todo se lo llevan a la boca, todo lo chupan, sus manitos se las meten a la boca y por supuesto toman leche de su mamá y obtienen la mayor gratificación que pueden obtener cuando somos guaguitas a través, ¿cierto?, de la succión, a través de su boca obtienen la leche que los mantiene incluso vivos, ¿ya? El chupete también, la mamadera, si no toman leche ahí de la pechuga de la mamá, pero toda la fuente para reducir tensiones y ansiedad está en la boca. Su seguridad, ¿cierto?, en este periodo depende absolutamente del otro, ¿ya? ¿Cuál es el conflicto básico de esta etapa? El destete, ¿ya? Dejar de tomar leche de su mamá es como lo que tienen que superar en esta etapa. Ya, la idea es porque en general, más o menos al final de esta etapa, los niños tienen que ya depender menos de la mamá. Ya el destete, concretamente dejar de tomar la leche de la mamá, pero también es más amplio que eso, ¿ya? Tiene que ver con empezar a depender menos de la mamá. Ya empezar también, hay niños que toman mamadera, pero empezar a tomársela solito, empezar ya a pasar a tomar en vasito, dejar de depender de su boca para obtener placer. Ya dejar el chupete también, todos esos aspectos se involucran dentro de esta idea de destete. Ese es el conflicto básico de esta etapa. Ya ahora, ahí con mi Pedrito les dejo, Pedrito cuando estaba en esa etapa, esta etapa grande, que es la etapa oral, está compuesta por dos subetapas, la oral incorporativa y la oral sádica, ¿ya? La oral incorporativa es la primera etapa, que es cuando estamos más desprotegidos y dependientes y ni siquiera podemos usar nuestras manos para tomar algo, sino que todo lo hacemos a través de la boca, que es comer, ¿ya? Y en esa etapa el comportamiento principal es succionar, chupar, ¿cierto? El chupete, la mamadera o la pechuga de la mamá. En cambio, en la etapa oral sádica comienza más o menos cuando empiezan a salir los dientes, ¿ya? Como pueden ver ahí en la foto de más abajo, ¿ya? Y ahí se empieza a desarrollar otro aspecto de la etapa oral, que es el poder morder, ¿ya? El masticar también. Empiezan después de los 6 meses también justamente a comer, ¿ya? Entonces ya no es solo lo que pueden hacer es chupar o succionar, sino que además pueden morder y masticar, ¿ya? Y a esa edad ya obviamente han cambiado los parámetros de la leche materna, hoy día se recomienda hasta los 2 años, ¿ya? Pero a esas alturas, por lo menos en el tiempo en que Freud también planteó esta idea, ya se ha destetado del pecho de la mamá o de la mamadera y empieza ya a morder y a masticar comida, ¿ya? Se incorpora entonces esta otra actividad, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estas dos subetapas que pueden después verse en la adultez? Ya la etapa oral incorporativa, cuando hay una fijación en esa etapa, ya o me gratificaron demasiado o me gratificaron muy poquito y me dejaban llorando la noche entera para no darme papa, para no mal acostumbrarme, o no alcanzaba a hacer y me ponían la pechuga o la mamadera y ni siquiera alcanzaba a sentir el más mínimo hambre. Si se produjo una fijación en esta etapa, eso va a producir un adulto que en general enfrente su vida a través del comer, beber, fumar, besar. Si se solucionó bien, puede generar optimismo. Si se solucionó más bien mal con fijaciones, puede generar pesimismo, desconfianza, cierta pasividad frente a la vida y en general, a grandes rasgos, mucha dependencia de otros. Entonces, cuando la fijación es en la etapa oral incorporativa, la personalidad de adulto se conoce como personalidad oral pasiva. Pero si la etapa donde hubo la fijación fue en la segunda etapa, subetapa, digamos, que es la agresiva o sádica, van a ser personas más bien agresivas, sarcásticas, envidiosas y que son verbalmente agresivas, ¿ya? Verbalmente, no necesariamente físicamente. Una persona que no te va a pegar un combo, pero sí pueden ser muy crueles y muy sádicos verbalmente, ya con la boca, no con sus manos, con sus brazos, con su cuerpo. Y esa personalidad se conoce como personalidad oral agresiva, ¿ya? Luego viene la etapa anal, ¿vale? Donde claramente cuál es la principal problema o desafío que tiene que enfrentar el niño es el control de esfínter, ¿ya? Y obviamente toda la región, el ano, digamos, es la principal fuente de placer en esta etapa,
ya, pero también de dificultades, ¿cierto? Porque el niño tiene que aprender a controlar esfínter. Es por primera vez aquí, como dice abajo, más o menos al año y medio, cuando se empieza el niño a dar cuenta de que hay una realidad allá afuera y que esa realidad le impone restricciones, que no puede hacer pipí caca en cualquier parte, que tiene que avisar, ¿ya? Se le empiezan a poner restricciones que antes él no tenía, ¿ya? Y eso genera conflicto entonces. Antes, como dice ahí, el niño podía hacer cuando quisiera, donde quisiera, como quisiera con su pañal, no era un tema en su vida, ¿vale? Pero ahora se le empieza a imponer el hecho de que tiene que buscar el momento y el lugar adecuado y avisar. ¿Qué características de personalidad adulta podemos ver en personas que han tenido una fijación en esta etapa? ¿Ya? Pues, bueno, primero va a tener que ver de cómo los papás abordamos el entrenamiento. Si lo premié, cuando lo hacía bien, fui cuidadosa y opté más bien por un refuerzo y recompensas cuando lo hacía bien, ¿vale? Voy a probablemente lograr que mi hijo sea un adulto productivo, creativo, ¿cierto? Pero si en lugar de focalizarme en cuando lo hizo bien y reforzar cuando lo hizo bien, me focalizo en cada vez cuando lo hizo mal y lo castigaba, lo dejaba en ridículo, lo dejaba en vergüenza frente a otras personas, contaba sus cosas, me reía de él, ¿ya? Eso obviamente va a provocar también probablemente una fijación, ¿ya? Entonces, en función de lo que pasó, de cómo se enfrentó ese momento, se pueden luego en la adultez generar dos tipos de personalidad, la anal expulsiva y la anal retentiva. Ya a los que no los pescaron mucho, los dejaron hacer lo que querían, quiere hacer ahí caca al fondo del patio, dejen lo que hagan, no importa, ¿vale? Van a ser anales expulsivos. Cuando hubo una fijación en ese momento, ¿ya? Y son probablemente niños también que enfrentaron ese momento como una rebelión, como dice ahí, ¿ya? Haciendo lo que los papás menos querían, ¿vale? Enfrentaron esta etapa y este desafío haciendo en el momento menos apropiado, en el lugar menos apropiado, ¿ya? Y de adultos entonces van a tener tendencia a ser crueles, destructivos, desordenados, sucios muchas veces. En cambio, en el anal retentivo es todo lo contrario, ¿ya? Son personas que de adultos son muy rígidos, muy obsesivos, ¿ya? Y que cuando niños probablemente enfrentaron este desafío tratando de retener, que no hacían, que no había caso, que llevaba 3 días sin hacer y que no había forma, lo sentaban, lo paraban y que no había caso y lo retenía. De adultos siguen reteniendo, obviamente ya no la caca y el pipí, pero siguen reteniendo también el dinero, por ejemplo, sus sentimientos, y son personas súper rígidas, obsesivas, que tienen esta triada anal que se llama, que son mezquinos, obstinados y muy ordenados y muy pulcros, lo contrario a los expulsivos, ¿ya? La etapa fálica es cuando los niños de alguna manera los niños se dan cuenta de que tienen pene y las mujeres se dan cuenta de que no tienen pene, ¿ya? Y que son distintos entre sí, ¿ya? Ahí la gratificación libidinal, el lugar donde se concentra el placer, se traslada a los órganos genitales. Ya los niños comienzan a tocarse, a explorar, a manipular sus genitales y a darse cuenta además que es placentero. Y empiezan a preguntarse a esa altura por qué los niños tienen pene, por qué los niños no tienen, ¿ya? Y como decía, se dan cuenta del placer sensorial que hay ahí. En esta etapa el placer sensorial es absolutamente autoestimulado, autoerotismo. No hay un interés de satisfacer a un otro o de recibir placer de un otro. Es simplemente una autoexploración que produce también cierto placer, ¿ya? Pero solo con ellos mismos. Y en esta etapa entonces se da el complejo de Edipo, ¿ya? Que lo vamos a explicar en otra cápsula.